Buenas tardes. Nuevamente es para mí un honor estar aquí con ustedes hoy en este sexto simposio de donación de órganos y tejidos y agradezco a las directivas del simposio por la invitación. El tema que nos reúne hoy son los dilemas éticos en donación y trasplantes. Es un tema álgido y un tanto conflictivo, pues aún existen muchos problemas éticos que requieren una adecuada solución. Hablar de bioética es muy diferente de hablar de cualquier tema de la medicina. En medicina hablamos de los hechos, de lo que está demostrado, de lo que sabemos. En bioética analizamos los hechos en función de los valores y hablamos de reflexiones, de cuestionamientos, de dilemas, muchas veces aún no resueltos, sobre todo también porque no tienen soluciones únicas ni permanentes. Puede haber recuestionamientos de acuerdo al contexto. Los trasplantes han sido protagonistas de numerosos dilemas éticos desde que se iniciaron antes de los años 50 y a través de su historia han sido seriamente cuestionados. Los trasplantes están en la lista de los más intensos debates en bioética clínica. Los dilemas de los últimos 20 años han estado alrededor de la distribución equitativa, la legislación sobre trasplantes, el control y manejo del trasplante por el Estado, la transparencia, la seguridad y la estabilidad del receptor postdonante. Pretendo aquí, en esta charla, exponer los problemas y dilemas para que reflexionemos sobre ellos. No siempre van a estar claras las soluciones. La ética en trasplantes de órganos representa una continua búsqueda por definir lo que es aceptable. Los temas que han protagonizado estos dilemas son los que ustedes ven acá. La mutilación, la experimentación en el cuerpo como máquina, la posibilidad de inmortalidad con los trasplantes, ¿no? La distribución equitativa de órganos y tejidos, como dijimos anteriormente, los xenotrasplantes o trasplantes de animales, provenientes de animales, los trasplantes de células madre, la manipulación genética, la libertad del receptor y del donante, la autonomía, sobre todo a nivel del receptor, también del donante, y el respeto a la dignidad de la persona. Los cuestionamientos éticos que se han presentado en trasplantes también son varios. Vemos, por ejemplo, estos que representan de pronto los más álgidos. ¿Podemos considerar el trasplante y la donación como una práctica ética? ¿Se debe incluir el trasplante entre las terapias que brinda un sistema de salud? Aunque hay cosas como que de pronto algunas de estas ya están resueltas, han sido siempre objeto de problemas y de análisis en muchos países. ¿Tiene derecho un paciente a exigir un trasplante? ¿Debe el individuo ejercer soberanía sobre su cuerpo? ¿Es ética la presunción de donación? ¿Quién debe controlar la manipulación de órganos y tejidos? ¿Es ético basarse en la utilidad como criterio de decisión para la asignación de órganos y tejidos? ¿Debe el Estado controlar y manejar el proceso de asignación de órganos y tejidos? Todos estos dilemas son actuales, todavía hay muchos de ellos, algunos sin resolver, pero vamos a ir hablando de ellos. Me gusta mucho traer esta definición de bioética que dio Warren Thomas en su enciclopedia de bioética. La bioética es la rama de la ética que se dedica al estudio sistemático de la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y de la salud con el fin de realizar un análisis racional de los problemas morales. Me gusta porque termina en esto que me parece muy importante en bioética, realizar un análisis racional, que es de pronto el objeto más importante de la bioética. La bioética realiza un análisis, pero no necesariamente se traduce esto en postulados aceptados, o casi nunca se traduce en postulados aceptados, porque todo debe siempre analizarse racionalmente de acuerdo al contexto de cada época. La bioética es transdisciplinar, se apoya en múltiples disciplinas, el derecho, la política, la sociología, la economía, la salud pública, la ecología, la genética, etc. Analiza racionalmente, no necesariamente resuelve, y como les dije anteriormente, la ética en trasplantes de órganos representa una continua búsqueda por definir lo que es aceptable. Es increíble que este señor haya dicho esto hace tanto tiempo, hace más de 2 siglos, y siga siendo todavía tan válido y tan útil hoy. Y sobre todo lo traigo porque es tan útil también para analizar los problemas en trasplantes, ¿sí? Immanuel Kant, en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, en el 1785, escribió: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio.
Más tarde, en el 1927, Fritz Hart hizo una modificación de ese imperativo práctico de Kant, la llamó imperativo bioético, y esto orienta también mucho en donación y trasplante. Respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como un igual. Muchos consideran que este señor es realmente el fundador de la bioética. La bioética clínica de hoy, ¿sí?, como la conocemos, se basa tanto en los 4 principios tradicionales que están a la derecha, ¿sí?, pero utiliza estos principios de la izquierda que se consideran también muy importantes. Resalto la autonomía porque hoy en día el paradigma bioético se basa principalmente en ese respeto a la autonomía del individuo, ¿sí? Y del otro lado, el resalto el respeto a la persona y a su dignidad, porque se considera tal vez el de los más importantes de todos estos otros criterios, y para los europeos es incluso más importante que la autonomía. En la donación y trasplante, digamos que hay un juego que se hace con estos, no se reordenan, pero hay unos que de pronto se tienen en cuenta, son más primordiales cuando se trata de donación y trasplantes. La autonomía sigue siéndolo, el respeto a la autonomía del individuo. Aquí resalto la justicia porque si hay algo que es importante que tengamos en cuenta en el trasplantes es la justicia, la distribución equitativa, la justicia social. Pero por el otro lado tenemos que el respeto a la persona y a su dignidad sigue siendo muy importante. La totalidad es importante porque en el caso de un órgano, tanto a quien le quitan un órgano hay que pensar en su totalidad, en la totalidad de su cuerpo, cómo queda funcionando, qué sucedería como al que se lo aplican, ¿no? Y el trasplante no es solamente el hecho de solucionar el problema de un órgano, sino pensar siempre en la totalidad del individuo. El principio de totalidad en trasplantes es muy importante. La solidaridad es el principio que fundamenta la donación y trasplantes. Donamos y trasplantamos porque somos solidarios como comunidad, ¿sí? La administración de recursos es vital, pues es deber social, es deber del Estado poder administrar que todos estos recursos relacionados con trasplantes, los órganos, los tejidos, etcétera, sean distribuidos en forma equitativa y justa en toda la población, ¿sí? Y no se digan de la transparencia, pues es importantísimo, y esto todos los países que han evolucionado en trasplantes lo tienen muy claro, que el público conozca claramente cómo se realiza el proceso y que acepte el proceso como tal. Y ese proceso debe estar siempre expuesto para que todo el mundo lo conozca en todo momento. Pero no decir de los otros, pues hay otros que siguen siendo, no quiere decir que porque estén allí no son importantes, todos los principios son importantes. De la inclusión, por ejemplo, en cuanto a poblaciones vulnerables y menos favorecidas, que no podemos dejar de lado cuando pensamos en donación y trasplante. Bien, entremos en tema entonces. Podríamos dividir los dilemas bioéticos que existen en donación y trasplante en 4 grupos. Los que son relacionados con el donante vivo, los que son relacionados con el donante muerto, los que son relacionados con el proceso de trasplantes en general y los que son relacionados con el receptor. Empecemos con el donante vivo. De entrada, aquí hay un dilema muy importante. La donación en el donante vivo, como han dicho varios bioeticistas, implica una relación clínica atípica que vulnera 2 principios bioéticos tradicionales: la beneficencia y la no maleficencia. Pues por supuesto, porque a nadie que le quiten un órgano se está haciendo beneficiente con él, y es más, y se puede ser incluso maleficiente porque no sabemos la retirada de este órgano hasta qué punto pudiera perjudicar al individuo, no necesariamente actualmente, pero tal vez en el futuro. Entonces, siempre la donación implica que estamos vulnerando, digamos, el principio fundamental de la medicina, de pensar en el bien del paciente y en no hacerle daño. A ese paciente que es donante no estamos aplicando el principio vital de la medicina, estamos actuando en él, pues, porque por su autonomía decidió donar, ¿sí? ¿Sí? Y porque quiere favorecer a otro, pero no porque se va a favorecer directamente él mismo. Entonces, de entrada, el donante vivo merece una reflexión también. Por eso es importante que todos los donantes vivos sean analizados por un comité de bioética. Pero otros problemas bioéticos en el donante vivo existen, ¿no? ¿Hasta qué punto es ética y justificable la donación? Sí, el problema del consentimiento expreso, libre y válido, aquí parece tan sencillo algo, pero es muy importante porque no siempre se tiene, el donante no siempre tiene claro todo lo que puede implicar
para él el hecho del órgano. Entonces a veces la gente con tal de donarle el órgano a alguien que quiere salvar, no piensa mucho en él, y esto es muy importante que este consentimiento quede supremamente claro y que uno sepa que se está haciendo a conciencia esa donación. La voluntariedad, la información, el respeto al donante y la justicia, ¿sí? Otros problemas están relacionados, por ejemplo, con la donación altruista y la donación anónima, aquella donación que se hace sin saber a quién, ¿sí? Y que simplemente alguien dona porque quiere donar. Esto tiene cuestionamientos éticos importantes, aunque hoy en día es aceptado. Lo que sí no es aceptado es la donación remunerada, porque la donación remunerada por ningún motivo se puede admitir, y esto está penalizado en la mayoría de los países. Siguen habiendo problemas en cuanto al hecho de los cuidados de post-donación. Muchas veces al donante vivo no se le hace el seguimiento y el control adecuado, y es un problema. Sí, sabemos que él quiso hacer la donación, pero bueno. Y lo que les comentaba del principio de totalidad, porque el hecho de que te falte un riñón, funciona bien con el otro, pero la totalidad tuya como individuo está siendo completamente respetada. Ese es un punto que tenemos también que tener siempre muy claro. Es interesante, yo no sé si recuerdan esta película, permítanme y me disculpo aquí por ser spoiler, ¿sí? Pero para los que no la recuerdan bien o no la han visto, esto se trata de dos padres que deciden conseguir a un segundo hijo porque el primero, en este caso la primera porque eran niñas, tenía un cáncer de médula ósea y requería trasplantes de un donante compatible. Entonces la segunda niña le sirve de donante compatible y ella es sometida a incontables cirugías de trasplantes para la hermana. Luego la hermana tiene un problema renal, le requiere un riñón y bueno, ya están grandes. La hermana mayor, la del cáncer, solicita una emancipación y decide que no se quiere trasplantar más y que se quiere morir. Lo que no sabemos al principio es que ella lo que no quiere es que su hermana siga sufriendo. Quiere proteger a su hermana. Interesante esta película, pero bueno, lo importante de esta película es hasta dónde puede un padre decidir que su hijo sea donante. Y si puede realmente un padre imponerle la donación a un hijo, ¿sí? Respecto a esto, otra vez Kant nos orienta, ¿sí? Kant nos dice, respetar el cuerpo y la vida humana significa que no puede cosificarse, pues no tiene precio sino dignidad, y no puede ser utilizada como un medio para un fin distinto a ella misma. Hay otra película muy interesante también, y qué pena otra vez el spoiler, pero bueno, son películas ya un poco viejas. Esta es del 2008, la protagonizó Will Smith. No sé si ustedes se acuerdan de Seven Pounds, ¿sí? El protagonista, Will Smith, tiene un accidente automovilístico, en él fallecen 7 personas, pero él no. Dentro de las 7 personas que fallecieron estaba su esposa. El hombre queda como único sobreviviente del accidente, se deprime, lo invade la depresión, quiere morirse, ¿sí? Pero decide, antes de quitarse la vida, que va a ayudar a 7 desconocidos donando sus órganos. Aquí la pregunta que nos viene desde el punto de vista ético es, ¿somos los propietarios de nuestro cuerpo? ¿Sí? Respecto a esto de los propietarios de nuestro cuerpo, ha existido 3 posiciones a través de la historia, ¿sí? No se puede decir que aquí haya un acuerdo porque ya sean bioeticistas, de la religión, filósofos, políticos, podrían estar apoyando una u otra. Entonces, decir cuál es la correcta aquí es muy difícil. Las 3 dicen, la primera dice, dominio imperfecto del cuerpo. Dios es el dueño de nuestro cuerpo, la religión. ¿Sí? El dominio, la otra dice, yo soy el dueño de mi cuerpo. Los filósofos consideran que pues, el cuerpo es de cada uno, ¿sí? Pero otros filósofos y políticos insisten en que el cuerpo realmente es propiedad del Estado. Entonces ahí viene, aquí se apoya, por ejemplo, el decreto de presunción de donación. Entonces esto es discutible, digamos que no hay un acuerdo mundial, pueden haber muchas opiniones al respecto, pero bueno, así son estas cosas. Por otro lado, hay otro problema en cuanto al donante vivo, y es el tráfico, la donación remunerada, ¿no? Y el tráfico de órganos Ahora, el problema realmente, ¿sí? Que ha sido expuesto muchas veces. Esta es una publicación del 2018, ¿sí? ¿Sí? La OMS decía que había mafias que buscaban nichos de pobreza. Realmente aquí la culpa no tanto es de quien hace la donación, sino de todo ese comercio, toda esa maquinaria que la situación, aunque querramos a veces ignorarla, sigue siendo preocupante, ¿no?
porque fíjense, la foto de arriba es tomada en India en el 2012, la de abajo en Filipinas en el 2019. El problema en Filipinas es serio, ¿no? No ha habido hasta, yo sé, hasta ahora una forma de poderlo controlar. La falta de la pobreza, así, la falta de pobreza y la necesidad de órganos es lo que de pronto empuja a todo esto. ¿Sí? La gente dona porque pues, no necesita los recursos muchas veces y esa es una manera fácil para ellos de conseguirlos. ¿Sí? Pero el punto es que realmente no podemos culpar a esta persona que dona remuneradamente. El problema es la maquinaria, el comercio como tal. Aquí es interesante que en esta publicación del año pasado, ¿sí? De Organ Watch Files, dice que hoy la cirugía de trasplante global es una mezcla de altruismo y comercio, obsequio, trueque y venta, cuidado e insensibilidad, elección y coerción. O sea, bastante urticariante, ¿no? En Colombia, sí, no sé si recuerdan esta serie de RCN, la pasó en el 2016, ¿no? Una historia polémica esa sobre el tráfico ilegal de órganos en Colombia. Esto realmente no sabíamos si era ficción o realidad, pero lo que sí sabemos es que existió, ¿sí? Un tráfico ilegal de órganos en Colombia. Ahora, se reporta hoy en día que no existe, ¿sí? Pensamos que no existe, ahora no sé si es que queremos pensar que no existe, pero es decir, no podemos negar que sí existió. En todo caso, en todo el mundo esto ha existido y en Europa ha sido de gran preocupación. En el 2015 se firmó en España el primer convenio mundial contra el tráfico de órganos, ¿sí? Más tarde, pues el Consejo de Europa, ¿sí? Ha tomado esto. Este convenio sigue siendo hoy válido, sigue siendo validado con unas muy pequeñas modificaciones por el Consejo de Europa hoy, y este convenio sigue rigiendo. Básicamente en el convenio se reconoce como delito la extracción remunerada de cualquier órgano. Se considera que es un abuso de los derechos humanos, independientemente del consentimiento del donante y el uso posterior que se haga del órgano. Y se ha criminalizado toda promoción, propuesta, captación, ofrecimiento, preparación, preservación, almacenamiento, transporte, traslado, recepción, importación de órganos basado en estos fines. Este convenio, ¿sí?, estableció que el consentimiento informado y la gratuidad eran los principios rectores de la donación siempre. Sin embargo, hubo cosas en las que no se posicionó y que no han quedado del todo claras. Por ejemplo, la donación por parte de personas incapaces de consentir y otras personas vulnerables. Y el hecho de que existe de todos modos alguna compensación por la donación, porque aunque no sea remunerada, se admite que puede haber cierta compensación. En, en el En el año 2017, creo que fue, la Asociación Médica Mundial, ¿sí?, promulgó esta declaración sobre la donación de órganos y tejidos, ¿sí? Debe haber información y competencia para decidir. Deben conocerse bien los riesgos para la salud asociados. La donación no es un procedimiento inocuo. Nunca debe haber presión para donar. Debe haber controles, seguimiento y medidas de seguridad para el donante. Y estos donantes deben saber dónde obtener cualquier información, qué implican los riesgos que tienen, las medidas de seguridad para protegerse, etc. Concluyen diciendo: todo acto médico que intervenga sobre la vida humana debe considerar al paciente en su totalidad. Principio de totalidad que ya habíamos visto. Vamos a pasar ahora al donante muerto. El principal punto aquí de pronto que tiene conflicto es este: el ser humano merece respeto a su persona y a su dignidad aún después de su muerte. Ahí viene, digamos, la primera reflexión que tenemos que hacer frente al donante muerto. Es claro que obviamente el criterio neurológico de muerte, como ya sabemos, o muerte encefálica, es un criterio diagnóstico más para determinar la muerte del ser humano, similar al criterio cardiorrespiratorio, el cual ha sido científicamente validado y mayoritariamente aceptado por las culturas, sociedades, religiones y países, ¿sí? Existe además, como ya vimos en la anterior conferencia, un consenso mundial acerca de este protocolo diagnóstico, y es importante obviamente que este diagnóstico no esté influido en lo más mínimo por la necesidad de procurar órganos para trasplantes. En la práctica no ocurre así, pero es normal o es frecuente que la gente lo pueda sentir así. Existen varios problemas bioéticos en el donante. Lo que les había hablado, podría influir la influencia de que
que pues no es que esto ocurra, pero la sociedad puede percibir que de pronto, es que como necesitan los órganos, me lo diagnosticaron en muerte encefálica. Eso no falta quien lo piense. Debe la familia estar de acuerdo con el diagnóstico de muerte encefálica, cosa que ha sido polémica hoy en día porque la ley de presunción dice que no necesitamos que la familia esté de acuerdo, pero de todos modos tenemos que preguntarnos, desde el punto de vista ético, si ante una familia que no está de acuerdo, nosotros procederíamos en desacuerdo con ellos a la extracción de órganos. Lo que la red ha tomado muy sabiamente la decisión de todos modos de buscar ese acuerdo con la familia, y en los casos aquellos, a pesar del decreto, en que la familia no ha estado de acuerdo y se ha negado, pues no se realiza la extracción de órganos. Obviamente que la ley ha servido mucho para promover de todos modos el trasplante, y la ventaja es que por lo menos 9 de cada 10 familias sí aceptan y están de acuerdo con el trasplante, cosa que no ocurría antes de la ley. ¿Hasta dónde debe intervenir el grupo de trasplante y de la familia? Siempre ha sido algo que nos hemos preguntado. Hoy en día, pues, son muy prudentes normalmente nuestros equipos, pero es algo que siempre nos debe llevar a reflexión hasta qué punto intervienen ellos. Quien tiene que informar acerca de todo el proceso es el médico, y el grupo de trasplante solamente debe intervenir ya cuando, pues, obviamente se define si sí o no hay donación. Debe consentirse la donación en vida, el mismo problema de la presunción de la donación, y y es ética esa presunción. Aquí está la ley 1805 del 2016, donde se habla de presunción. Esto se debe a que hubo internacionalmente, ha habido pues, dos posiciones, el llamado opt-in y la otra el opt-out. La primera se refiere a que se requiere un consentimiento previo del fallecido durante su vida o un consentimiento de la familia para extraer los órganos del cadáver, ¿sí? La segunda, ¿sí?, que es la que ha adoptado nuestro país, es que se presume la voluntad de donar si no se expresó lo contrario en vida. Entonces esto también es una discusión, no todos los países, algunos han adoptado una, otros otra, no es algo generalizado, ¿sí? Y aquí pues también hay tema de debate. Por otro lado, se discute si los incapacitados, sobre todo aquellos países en los que se presume la voluntad de donación, aquellos incapacitados mentales o psíquicos estarían obligados a donar, porque si eres incapacitado mental o psíquico, pues nunca tuviste la posibilidad de estar en contra de donar, ¿sí? Porque no tenías la capacidad de decidirlo. Entonces ellos no pudieron negarse, no porque no lo quisieron, sino porque no podían hacerlo. Por otro lado, se debe priorizar el beneficio del que recibía el órgano a la autonomía del donante muerto. O sea, ¿qué es más importante aquí si alguien no? Entonces, es un tema de discusión, todo esto es un tema de discusión, ¿no? Y si la familia debe o no autorizar la donación. Vamos al proceso, que es de pronto un tanto más álgido este problema, ¿sí? Hay muchos desafíos éticos en la práctica de los trasplantes en América Latina referente a esto, ¿no? ¿Sí? Referente a este proceso. Y este es una afirmación del documento de Aguascalientes, México, ¿sí?, donde fue un consenso internacional que se hizo en el 2011. Dentro de sus conclusiones decía: cada país debe establecer una organización nacional, estatal, encargada de la donación, procuración y asignación de órganos, así como de la promoción y ejecución de las políticas nacionales de trasplantes, ¿sí?, que es un tema que ha sido un poco difícil de implantar en la gran mayoría de los países. Les traigo esta otra película, no sé si la vieron, y esta película pues no se transmitió en Latinoamérica por obvias razones, exponía el problema social de la salud de los Estados Unidos. Permítanme pues ser spoiler nuevamente. Aquí el hijo del protagonista, Denzel Washington, presenta una falla cardíaca que empeora, la única solución es el trasplante de corazón, la operación cuesta un montón de dinero, él no tiene el dinero, su seguro médico no lo cubre, ¿sí? Y él, en la desesperación, decide secuestrar la sala de urgencias de un hospital. Llega la policía, se arma tremendo drama, finalmente consigue que se apruebe el trasplante, pero él requiere un donante compatible, él se va a suicidar, ¿sí?, porque sabe que su persona es compatible, pero al final es un donante. Bueno, el punto es, ¿el trasplante es una opción o debe ser un derecho? ¿Sí? Esto ha sido muy discutido, en algunos países es un derecho, en otros todavía no. En Estados Unidos esto no está claro, entonces depende del tipo de seguro que tú tienes, ¿sí? En los países en los que ha sido derecho,
lo que se ha aprobado como derecho del paciente, de todos modos siguen habiendo problemas. Por ejemplo, esto fue publicado en el 2013, de este escándalo en Alemania, donde se manipularon los datos en la asignación de órganos para trasplante para favorecer a algunos, ¿sí?, en la lista de espera por encima de otros, ¿sí? Entonces, esto no es algo que inclusive se los traigo porque es simpático que haya ocurrido pues en Alemania, ¿no? Que pensaría uno que no ocurren estas cosas, pero esto puede ocurrir en cualquier lado, ¿sí? Los criterios de asignación han sido de mucha crítica. Ellos buscan obviamente la optimización del beneficio y la efectividad, lograr el efecto propuesto en el mayor grado y con el menor costo posible, ¿sí? Estos son los criterios que más o menos se usan en nuestro país. El receptor ideal sería aquel que ofrezca menor riesgo, donde el órgano vaya a tener el mayor rendimiento en el tiempo, mejore la calidad de vida total de la persona y en el que existen adecuadas condiciones para su mantenimiento post-trasplante y que haya una efectividad real en la práctica. Pero estos criterios se han discutido mucho porque están priorizando la utilidad por encima de la necesidad. Y muchos bioeticistas consideran que la utilidad no debiera ser un criterio de decisión. Sin embargo, ha sido socialmente aceptado que utilicemos el criterio de utilidad como criterio de decisión. En la actual pandemia COVID utilizamos el criterio de utilidad cuando asignamos ventiladores, ¿sí? Se daban de pronto no a quien más necesitaba, sino a quien más pudiera ser útil. Esto pues obviamente ha sido muy criticado, ha habido mucha controversia respecto a esto, ¿sí? Todavía no hay algo que se haya determinado y que podamos decir, no, esto, no, porque esto es lo que les quería decir, no existen como consensos establecidos de que esto es lo que hay que hacer. Hay aceptaciones que hacemos como sociedad. La Iglesia, entre otras, critica mucho esto de realizar asignaciones basadas en utilidad. Por otro lado, tenemos los biobancos, ¿no? No se quedan atrás los biobancos. Ahí el problema de que haya todavía organizaciones privadas que no tengan un adecuado control del Estado manejando los bancos de tejidos, ¿sí? En este caso, ¿no? Por otro lado, el almacenamiento de células madres, ¿sí? Que cuando se toma el consentimiento del donante o de la familia del donante, no hay un entendimiento claro y expreso ni una información suficiente acerca de qué va a pasar con las muestras en el futuro, ¿sí? Si pueden usarse para investigación, cuándo se utilizan, la confidencialidad no está claramente garantizada, ¿sí? Se requiere un control gubernamental mayor, como lo aconseja la CIOMS, ¿sí? Con un control de calidad mucho mayor sobre los tejidos y órganos que se almacenan. Y obviamente distribuir equitativamente beneficios y cargas. Entonces, en estas metas, en este proceso de donación, las metas son estas, ¿sí? Que de pronto son los mayores retos en este proceso y que debemos superar. Es, primero, mantener libre de sospecha todos los aspectos relacionados con la donación, asignación y la gratuidad de los trasplantes. Segundo, defender con énfasis ante la gente que duda, ¿sí? La claridad, honestidad y ética que regulan los procesos de asignación y distribución de órganos. Y por otro lado, pues proporcionar una información periódica que resalte estos detalles y que el código ético sea conocido y compartido mayoritariamente por la población. En nuestro país existe una página web del Instituto Nacional de los Estados Unidos en el que nosotros podemos ver la mayoría de las cosas, pero pues, en mi juicio todavía creería yo que pudiera mejorarse esto y dar una información mucho más clara acerca del proceso, asignación, etc. Me parece que faltaría claridad con el perdón de los colegas conferencistas que nos han acompañado. Y por último, vamos a hablar del receptor. En cuanto a el receptor, pues de pronto es el que menos problemas tiene. El trasplante debe ser beneficente para el receptor, respetar su dignidad y su autonomía y al mismo tiempo debe ser justo y responsable con la sociedad. Sin embargo, pues no se quedan atrás. Existen problemas bioéticos, ¿sí? ¿Sí? Todo se sigue cuestionando si hay total respeto a la personalidad y su autonomía, la libertad y la responsabilidad del receptor al decidir, o hasta qué punto pudiera estar presionado, etcétera, el beneficio real que va a tener, si tiene acceso equitativo a los órganos, si es justa, lista de espera, etcétera, el acceso a fármacos inmunosupresores de alta calidad, que ustedes saben que este es un problema que todavía en nuestro país a veces tenemos, porque no todos tienen ese seguimiento y ese control adecuado con los fármacos, ¿sí? La legislación local, bueno, en nuestro país ha hecho grandes avances sobre eso, lo que hablábamos del principio de totalidad y los eventos adversos post-trasplante
que no solamente pueden estar relacionados con el trasplante en sí mismo, sino con las complicaciones post-trasplante y con estas drogas inmunosupresoras que se colocan post-trasplante. Y el hecho de que realmente todos los trasplantados conozcan exactamente y claramente todos estos riesgos y estos posibles efectos adversos. Entonces, para finalizar, ya para terminar, ¿cuáles son los retos actuales? Pues el primero sería un mayor rigor en todos estos criterios de inclusión en listas de espera, selección de pacientes, un manejo adecuado de la información y del trato con los pacientes y con los familiares, y una organización eficiente y transparente de conocimiento público. Esto pienso que todavía debe mejorarse en nuestro país, ¿sí? Debe haber un control sobre cualquier tipo de comercialización de órganos, y sobre todo este punto que a veces puede ser álgido, una seguridad, un mantenimiento y seguimiento adecuado del receptor post-trasplante. No solamente pues, trasplantarlo, hay que saber que seguirlo y tener todo lo adecuado para que ese trasplante funcione. ¿Sí? ¿Sí? Y en la última, que de pronto puede ser la más crítica, el control y manejo del proceso por el Estado. El Estado supervisa el proceso en nuestro país, pero como ustedes saben, el manejo en general no se realiza directamente por el Estado, sino por instituciones privadas. Entonces, finalmente, pues quería dejarles recordar que somos diferentes por fuera, a mí me gusta mucho esto, y que somos iguales por dentro. Muchísimas gracias a todos por su atención y quedo pendiente a preguntas, comentarios, etc. Gracias.